las 19 horas hasta las 22 más o menos en San Juan de Pomuceno, una hermosa En ciudad. Yaca, pero. Es cerca de Yaca. Ahí en Guaraní se habla full, ¿verdad? Y estuvimos allí en un coloquio que hace 5 años se hace. Allí estamos viendo la imagen, casi unas 300 personas. Tuvimos la grata presencia del presidente de la ANEAES, del doctor José Fernando Duarte Penayo. Ahí estamos con él, y el que está a la derecha es el doctor José Manuel Silvero Arevalo. Él escribió un libro muy, pero muy interesante sobre el famoso PCOI. Así se llama, de hecho, el libro. Y ese libro pero les recomiendo a todos porque muestra un periodo de la historia del Paraguay tan crudo. ¿Por qué PCOI, profe? Y bueno, por la presencia es la anquilostomiasis, ¿verdad? Son acá le decimos COI solitaria, COI tatí, COI criptán. Hay una variedad de lombrices. Entraba por el pie, ¿verdad? Sí, anquilostomiasis es el nombre de la denominación que se le da a la persona que padece. No es pique, acá está diciendo pique. No. Y allí se cuenta todo un proceso que se desarrolló acá en Paraguay, en particular en otros lugares del mundo, cuando la Fundación Rockefeller, una cuestión muy complicada de por medio, ¿verdad?, llegó acá al Paraguay. Entre 1923 y 1928 llegaron a construir 100.000 letrinas, ¿verdad? Y casi 1 millón de personas fueron tratadas por el tema de la anquilostomiasis durante todo ese periodo de tiempo, dicen. Pero también acá se pusieron a experimentar con algunos productos químicos que eligieron a niños que estaban, por ejemplo, en las casas donde normalmente se los tiene, allí como huérfanos, ¿verdad? A la gente que estaba en la cárcel, y en fin, a otro tipo de personas. Y hay una larga lista de personas que fallecieron dentro de ese terrible experimento que se hizo. Por una parte, es decir que, bueno, mediante ellos se pobló el Paraguay con letrinas, que era una necesidad para, de alguna manera, atacar el tema de la anquilostomiasis, pero por el otro lado, lo que dejó eso como consecuencia. Se habla de miles de niños, de jóvenes y adultos con quienes se experimentó inclusive todo tipo de medicamentos, no solamente para esto que estamos hablando, claro. Y también yo me permití recordar un momento. Y ahora las abuelas te hacen masticar ajo y eso para evitar. Ahí está. Algo que seguramente todos ustedes conocen, habrán probado en algún momento el famoso caane. El caane con ajo. Sí. Esa expresión caane luego quiere decir que es algo que es amargo. Eso... Si no te gusta, a vos no le va a gustar al bicho. No, pero el caane es rico. Sí. El caane bien preparado es rico. Bueno, y esa era, o sigue siendo, tiene un olor característico luego. Una cuestión de tan tradicional conocida acá para atacar a los bichos, ¿verdad? Y la otra que la gente conoce es el famoso mamón, son las semillas del mamón. Entonces uno tiene que comer y eso produce un efecto sobre las lombrices y echa. Pero además de eso, nosotros hasta hoy padecemos ese problema, ¿verdad? Las criaturas en las escuelas, muchas todavía van descalzas, y en la clase es imposible. ¿Cómo vamos a pedirle eso a los niños que presten atención cuando que les está molestando, ¿verdad? Inquieto lo del mitad que tiene que ser oloroso. Yo le digo porque me tocó ver, ¿verdad? Y en el hecho de estar sentado. Por eso es lo que se dice cebolla eléctrico. Claro, inclusive acá en una ocasión yo les decía, ¿verdad? Porque la sensación que uno tiene en la picazón es tremenda, y eso únicamente se puede en este caso contrarrestar con una serie ya de medicamentos que hoy se disponen. Interesantísimo, insisto, presentamos el libro ayer, hablamos sobre el tema de la educación superior en Paraguay y sobre todo lo que a nosotros nos toca. Nosotros lo que hacemos con nuestros egresados es rescatar la cultura popular, esa cultura tradicional que se contó y se cuenta de manera oral, y mediante las tesinas y las tesis hoy tenemos historias
relacionadas con personajes locales, músicos, poetas, artistas, artesanos, cuyas biografías hoy están. Son héroes civiles de cada comunidad. Rescatamos, por ejemplo, los Ñenga, los famosos casos Ñemombe. Más allá de que sean ciertos o no, lo que hacemos es rescatar esos elementos tradicionales de la cultura de Paraguay. Y bueno, estuvimos hablando de todo eso y hoy continúa la segunda noche, son, repito, 5 años, mucha gente de San Juan de Nepomuceno, Tabaí, que está a 50 kilómetros, Abaí, que está a unos 10, 12 kilómetros, y también General Morínigo, que está casi a unos 15 kilómetros de San Juan. Es la zona donde todos se reúnen en San Juan y hoy están estudiando allí. 31 años hace que nosotros estamos trabajando en San Juan de Nepomuceno.